Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Estamos una vez más, como cada sábado, en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. Son las 12 de la tarde en puntísimo. Y gracias a todos ustedes por escucharnos, gracias ahí a los que nos escuchan también en la Universidad Vasco de Quiroga. Saludos a Morelia, Michoacán. Y el día de hoy vamos a hablar pues de un tema muy interesante para todos los que pues últimamente han estado al tanto de las noticias, leyendo periódicos y demás. Habrán escuchado que en las últimas semanas, meses, se ha hablado mucho de un término que se llama debido proceso. Para los que somos abogados es tal vez un tema muy familiar. Para los que no lo son y les dicen debido proceso y porque hubo una falta al debido proceso, soltamos, por decirlo en algún caso, a un secuestrador, que es lo que ha estado sonando en las últimas semanas. Mucha gente se pregunta, ¿qué es esto de una falta al debido proceso? ¿Por qué por una faltita sueltan a una persona acusada de secuestro sobre las que, según los medios nos informan, ya había tantos elementos de prueba para demostrar su culpabilidad? Y es algo que a los mexicanos promedio pues nos cuestiona mucho, en el mejor de los casos, tal vez nos llena un poco de frustración, de ira tal vez, de no saber por qué los jueces, que son personas que se dedican años y años a estudiar, a buscar algo que se llama justicia, dejan a estas personas en libertad por algo que se llama debido proceso. Y para explicarnos un poquito más, ya que algunas veces nos dejamos llevar por la noticia impactante y ahora creemos que el villano de este cuento es el debido proceso, lo cual no es cierto, tenemos a una persona que se ha dedicado pues toda su vida a la impartición de justicia, que empezó desde actuario, esto es casi que ahí gastando suela, hasta ser presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y hoy tengo el gusto de estar con el ministro en retiro, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Él es veracruzano, nació en 1941. Él pues presidió el máximo tribunal desde enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2010. Y mire, rápidamente le voy a decir, él cursó la licenciatura en Derecho allá en la Universidad Veracruzana. Como le dije, él empezó en el Poder Judicial de la Federación, pues como un actuario en el Juzgado Tercero de Distrito. Después también fue secretario de Estudio y Cuenta, fue juez de distrito, después magistrado, después ministro y la cereza del pastel como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nuestro máximo tribunal. Es un hombre que a lo largo de todos estos años, pues, ¿qué no habrá visto? ¿Qué casos no habrá visto? Tuvo que estudiar muchísimo, meditar, reflexionar y pues tratar de aplicar eso que es la justicia. Y ministro, nos da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Gracias por acompañarnos a esclarecer un poquito más si esta institución es la villana del cuento o más bien hay algo que no estamos entendiendo bien. Y Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Moni, muchas gracias. Contento de tener nuevamente la oportunidad de encontrarme ante este auditorio y por supuesto de tener el gusto de saludar y tener en este estudio al señor ministro Ortiz Mayagoitia, que realmente es toda una institución y seguramente el día de hoy vamos a aprender mucho con él y de él, Moni.
Así es, Héctor. ¿Y qué le parece, ministro, si empezamos por la pregunta básica? Así, a ver, ¿qué es el debido proceso? De una manera muy sencilla para explicarles a nuestros radioescuchas qué es el debido proceso. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Héctor. Qué gusto Buenas estar tardes con ustedes esta mañana. Y antes de empezar la entrevista, quisiera mandar un saludo muy cordial a todos los radioescuchas de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, de la cual soy consejero orgullosamente, y entiendo que este enlace con la comisión es el que ha motivado mi invitación. ¿Qué es un proceso en general? Es un concepto fenomenológico. Es la manera como un fenómeno se realiza. Prendemos un cerillo y del acto de rasgarlo contra la cajetilla a que se produce la flama, eso es un proceso. No es lo mismo proceso que procedimiento. El procedimiento, en términos generales, son las reglas para hacer correctamente una cosa. Nuestros códigos que rigen los procesos se llaman códigos de procedimientos, precisamente. Entonces, el procedimiento es el conjunto de reglas para hacer cualquier cosa. En el sentido jurídico, son las reglas de cómo llevar adelante un juicio. Y el proceso se da aisladamente en cada uno de los juicios que se llevan. Si el proceso es regular, se va a ajustar a todas las normas que rigen el procedimiento. Pero el proceso puede ser irregular cuando se sale de las formas, de los pasos que marca la ley, y entonces estamos hablando allí de un indebido proceso. Cuando la ley nos dice con toda claridad cómo debe hacerse un acto, cómo se debe llevar adelante todo un juicio, hay que ir cumpliendo cada uno de sus pasos. Cuando en un proceso cualquiera no se cumplen estas normas, allí es donde se dan muchas violaciones al procedimiento. La expresión debido proceso es para nosotros un anglicismo en realidad, el duty process americano, debido proceso. Lo tenemos registrado en México, por lo menos, seguramente mucho antes, pero por lo menos desde la Constitución de 1917. El artículo 14 constitucional dice que nadie puede ser privado de sus propiedades, papeles, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante juez competente en el que se cumplan las formalidades que establece la ley. Esas formalidades que establece la ley son el debido proceso. De aquí, hace muchos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló lo que son las formalidades esenciales del procedimiento. Y estas formalidades esenciales del procedimiento, de todo procedimiento, las redujo a 4 cosas muy, muy inteligibles y además lógicamente necesarias en todo acto de administración de justicia. Primero, que haya una demanda en materia penal, que haya una denuncia. Segundo, que esta demanda se le dé a conocer íntegramente al acusado o al demandado. Tercero, que se le dé la oportunidad de dar respuesta a la demanda o a la acusación de que es objeto. Cuarto, que se le dé la oportunidad de rendir todas las pruebas que tenga a su favor, así como la de alegar, y cumplido esto, solamente cuando se ha cumplido todo esto, el juez estará en condiciones de dictar una
una sentencia. Esto es, en términos esquemáticos muy generales, lo que es, digamos, el esqueleto de un debido proceso. Desde luego, en algunos procedimientos, la ley va cargando de otras formas adicionales al debido proceso. Entiendo que la finalidad del programa es un enfoque muy particular a la materia penal, y entonces aquí hay otras formalidades que son esenciales al procedimiento. Que no se detenga a una persona sin orden de aprehensión, salvo los casos de flagrancia. Cuando es detenido en flagrancia, que la puesta a disposición del Ministerio Público sea en un término brevísimo, dice la Constitución, inmediatamente. ¿Y qué es inmediatamente? Cuando la detención se realiza en un lugar alejado de donde está la autoridad ministerial. Pareciera que la autoridad que logra la detención tiene que dejar todo lo que esté haciendo e ir corriendo a entregar al detenido. Casi en estos términos se está interpretando. Algunas personas la sueltan por la ilegal detención. O sea, la primera obligación que tiene un juez es cerciorarse de que la detención en flagrancia esté plenamente justificada, que haya sido entregado inmediatamente al Ministerio Público. Y si no es así, de inmediato lo suelta. Aquí hay un problema, porque a una persona que ha cometido un delito, que lo detuvieron en flagrancia y que tardaron en llevarlo al Ministerio Público, el juez lo va a soltar y después recapturarlo, pues es mucho más difícil. Él está con una natural tendencia a sustraerse de la justicia, ¿verdad? Otro paso muy importante es que solamente se asegure a una persona a través de un auto de formal prisión. Hasta ahorita estamos conviviendo con dos sistemas de administración de justicia en materia penal. La tradicional, que está por terminar el día 17 de junio, a menos de un mes estamos ya, y los juicios orales adversariales, que empezarán el 18 de junio, ya en toda la República para aplicación inmediata. Estas se van dando, pues, aparte de las que esquemáticamente les relaté, una serie de formalidades. Antes la Constitución permitía que una persona que no tiene título de abogado pueda defender a un detenido. En la última reforma que se hizo sobre el particular, el defensor tiene que ser abogado, titulado. A veces no lo son y quien lo contrata no lo sabe, y después vienen las explicaciones de que no era abogado y se violó el procedimiento porque no fue asistido por un abogado con título. En materia de poblaciones indígenas, hay una tutela judicial mucho más amplio, constitucional. Tiene que ser defendido por un abogado que hable su lengua tribal, perdón por la expresión, la lengua propia de quien pertenezca a una comunidad indígena. Y además se exige un intérprete. Y cualquier falta de estas hace que el proceso esté viciado. Es difícil cumplirlo. En una investigación que hicimos con Indalín, pues resulta que se hablan más de 300 lenguas indígenas en nuestro país. El Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal logró, a través de invitaciones y concursos, logró tener 20 defensores
que hablan lenguas indígenas, pero hablan lenguas indígenas las más conocidas, de Oaxaca, por ejemplo, del Estado de México, y hay muchas lenguas que no encontramos defensores que hablen la lengua, como que la condición constitucional es bastante difícil de cumplir, y luego nos van a decir, el abogado que lo defendió no entiende la lengua nativa del procesado. Y así se nos van dando una serie de requisitos que es lo que finalmente da lugar a las llamadas violaciones. Antes siempre decíamos al procedimiento y ahora se dice faltas al debido proceso. Señor ministro, este tema del debido proceso evidentemente tiene muchas ventajas en el deber ser, porque el propio término lo explica. Sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica, me parece que facilita el hecho de que se cometan a veces más injusticias que la propia capacidad de impartición de justicia por los elementos que usted menciona. Es decir, aquí estamos diciendo que se requiere, por ejemplo, que el abogado hable la lengua autóctona de la persona. Y esto hace que el propio proceso se pueda entorpecer. ¿Cómo presentarle a la sociedad este tema con suficiente importancia como para que la sociedad no se desespere de ver que ciertas personas logran saltar la ley violando este debido proceso? Las violaciones al debido proceso, antes violaciones al procedimiento, por regla general, dan lugar a que se conceda el amparo contra la sentencia que le puso fin y se purguen esas violaciones, que se repita lo actuado. La novedad actual es que por violaciones al debido proceso se diga ya no se puede reponer el procedimiento y este señor se va a la calle. Esto es lo que esto es nuevo. Mire, les pongo un ejemplo. Una garantía del debido proceso es que el acusado sea juzgado por juez competente. A veces decidir qué juez es el competente tiene grandes dificultades. O a veces simplemente ni es motivo de preocupación por el juez que conoce del caso. Y cuando en el amparo se plantea, es que el juez que me juzgó no era el competente, primero, ¿por qué no se lo planteaste a él? Me lo vienes a plantear hasta acá. Está bien, atiendo tu reclamación. Y hace años, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que el que es juzgado por juez incompetente tiene que irse a la calle, aunque esté confeso, aunque haya cometido el delito. Pero esta fue una decisión que posteriormente, por otra razón, llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el Pleno la consideración de los 11 ministros fue en otro sentido. No tiene por qué irse a la calle, aunque sea o no culpable. Reconozcamos que el juez que lo juzgó no es competente, concedámosle el amparo para que ese juez que no es competente se declare incompetente y remita los autos al juez que sí lo es y éste continúe el procedimiento a partir del auto de formal prisión. Curiosamente, el auto de formal prisión puede ser dictado por un juez en auxilio de otro, aunque el juez que lo dicta no tenga la competencia para conocer del asunto. Entonces se mantiene firme el auto de formal prisión y se manda con otro juez. El caso está muy en la mente de todos nosotros. Fue la competencia del fuero civil para juzgar a militares. Uh-huh. Cuando un militar era juzgado en el fuero militar, de haber seguido el criterio de que todo aquel que es juzgado por juez incompetente, y decimos, este militar debió
ser juzgado por un juez civil. Es decir, un juez civil quiere decir no militar. En realidad es un juez penal, no militar. Entonces, en vez de decir como en el ejemplo anterior, se va a la calle, no. Te concedo el amparo para que, juez incompetente, reconozcas que eres incompetente y remitas todo lo actuado al juez que es competente. La inmensa mayoría de las violaciones al debido proceso se pueden compurgar o se pueden apartar de lo actuado como actuaciones viciadas. Esta no sirve porque se hizo con violación al procedimiento, pero esto no derriba el procedimiento total. Señor ministro, sin embargo, tenemos la impresión de que a veces la justicia es un poco miope, no la justicia, más bien los impartidores de justicia, que en algunos casos polémicos, cito uno, por ejemplo, el de Florence Cassés, y de otros que han estado sonando en los últimos meses, que el resultado fue váyanse a la calle, les obsequiamos la libertad, y que si es que hubo alguna violación al debido proceso, pues lo que se antojaba justo, ya que había tantísimas pruebas, era que pues que se repusiera lo que se tenía que reponer o que no se tomaran en cuenta las pruebas que surgieron de algo que era ilegal, pero no, como usted dice, derrumbar todo lo que ya se había hecho años y años, que si fue la confesión, que si el testimonio, que si la voz, que si las fotos, que si la cámara de lo que sea, y parece que los jueces están diciendo todo a la basura. Igual cada vez tenemos abogados muy abusados que saben que pues no existe sistema perfecto. Buscan con lupa un pequeñísimo detalle, algo que se le haya pasado a los elementos aprensores, a la gente del Ministerio Público, al juez, y el sentimiento que se tiene es sobre una tremenda injusticia, porque se está dejando a fin de tener un debido proceso, lo cual es una institución muy noble y necesaria para todos los mexicanos, que nos juzguen bien, que sea justo nuestro juicio. Pero estamos viendo que se está volviendo algo, pues un boomerang esto del debido proceso, porque vemos que se está abusando de esta garantía y se está consiguiendo totalmente algo diferente a lo que se buscaba. A ver, primer punto, el debido proceso es una garantía constitucional y es muy útil. Como les decía al inicio de esta plática, marca los pasos a seguir en cada uno de los juicios que se tramitan en nuestro país. Ahora vendrá el debido proceso en los juicios orales. Pero dice usted, ¿por qué los jueces actúan de esta manera apartados de la realidad? Nuestro sistema de administración de justicia viene del sistema francés y el principio es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde a cada quien? Lo que dice la ley. Entonces, el problema está en qué consecuencias se le atribuyen a la violación al debido proceso. El caso que usted menciona es un ícono, el de Florence Cassés, porque allí lo que sostuvo la primera sala es que la violación que cometieron autoridades policíacas produjo un efecto corruptor que ya no se puede purgar. Hágase lo que se haga, el daño fue de tal magnitud que ya ni las víctimas están seguras de lo que dicen, ni los testigos pueden volver a declarar, porque una ficción de cómo se logró la captura, el montaje llamado, echó a perder todo. Se podrá estar de acuerdo o no con la decisión alcanzada, pero los jueces interpretaron en ese caso que eso fue lo que sucedió y que ya no hay modo de purgar un procedimiento. Esto debiera ser excepcionalísimo.
1035-0043, nuestros teléfonos en el estudio. Lo invitamos a comunicarse con nosotros y a decirnos qué opina sobre estos temas de los que hoy estamos platicando. Y estamos hablando del debido proceso, un elemento que es necesario para tener justicia, para respetar efectivamente los derechos humanos, pero como lo hemos discutido en algunas ocasiones, parece ser, Moni, un estorbito en lograr que efectivamente se ejecute correctamente la justicia. Búsquenos en Facebook, Es Tu Derecho Radio. En Twitter, síganos, @EsTuDerechoCMDH, y no deje de visitar la página de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, www.comexdh.org.mx. Así es, nosotros regresamos después de un corte. En un momento regresamos a Es Tu Derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Cuando viajas en ADOGL, disfrutas de la comodidad de poder escoger entre 40 asientos inteligentes que se amoldan a tu cuerpo. 5 pantallas de alta definición con audio individual. 5 canales de música que podrás disfrutar mientras tomas una de las bebidas que te ofrecemos al subir. Entre los asientos podrás encontrar conexiones eléctricas para que tus aparatos no se queden sin energía. Todos nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado que cambia cada 2 minutos, manteniendo el interior siempre limpio y fresco. Al final del pasillo podrás encontrar baños independientes para hombres y mujeres con cambiador para bebé. En tu siguiente viaje, atrévete a probar la comodidad que te ofrece ADOGL. Ya estamos de regreso a Es Tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es Tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Pues ya estamos aquí de regreso en el programa Es Tu Derecho. Estamos hablando del debido proceso. ¿Qué es esto? Que en México, así como en la mayoría de los países que se rigen por un Estado de Derecho, que son democráticos, pues todos tenemos ese derecho a que si alguien pretende, si la autoridad nos quiere quitar nuestra propiedad, nuestra casa, nuestro coche, se nos culpa de algún delito, pues esta autoridad está obligada a respetar ciertas leyes, y eso es en beneficio de todos los ciudadanos, que se respeten las leyes, que nosotros tengamos un juicio con tribunales que están previamente establecidos, donde se sigan ciertas normas. ¿Y esto para qué se hace? Para que, por ejemplo, si alguien me odia a mí, Mónica Garrido, algún juez, algún agente del Ministerio Público, pues no me juzguen con una ley especial, no se salten pasos para que yo tenga un juicio justo, para que yo me pueda defender, lo cual es una pues garantía necesaria en México y en todos los países, y creo que ahí pues no existe gran punto de polémica. La polémica está cuando se aplica y se interpreta si esa pequeña o grande falta al debido proceso amerita que gente con la que ya se cuenta con muchísimas evidencias, elementos de prueba, y de repente llega un abogado abusado y dice, oiga, es que pues no estuvo el abogado defensor cuando estuvo el inculpado ante la Cámara de Geseles, a donde reconocen a las personas, o algún otro detalle, o el juez no fue el competente y 5, 6, un año después, 2, 3, salen con ese argumento o con otro, llegamos a un estado de frustración y desesperación. Sin embargo, aquí estamos hablando con el ministro Guillermo Ortiz sobre este tema, que es bastante interesante. Y yo le quiero preguntar, como usted bien lo mencionó, tenemos ya en la puerta, a un mes prácticamente, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. ¿Qué se viene en este nuevo sistema? Obviamente se tiene también que respetar esta garantía, pero en este nuevo sistema, ¿se aplicará mejor esta garantía o cómo viene el asunto? Bueno, el nuevo sistema de
justicia pone al juez como responsable definitivo de la decisión de cara a la sociedad. Es muy importante. Le quiero significar, cada uno de los juicios orales, su preparación lleva tanto o más tiempo como los procesos tradicionales. Lo que sucede es que en el juicio oral, ya que está todo preparado, hay que programar una audiencia para que el juez presida esa audiencia y se dé cuenta de todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, forme su convicción de culpabilidad o no culpabilidad y allí decida se queda o se va. ¿Qué va a pasar? Primero, hay muchas formalidades que quedan otra vez a cargo de la policía investigadora. Si no se cumplen puntualmente, esto va a ser muy difícil de obtener sentencias de condena. Les pongo un ejemplo ampliamente conocido. En el famoso deportista O.J. Simpson, dentro de la cadena de custodia de un guante ensangrentado, uno de los policías faltó a una formalidad. El resultado fue que ese guante se descartó, no se tuvo como prueba y era fundamental para declararlo penalmente responsable del crimen de su esposa. Entonces salió absuelto. No se dijo que era inocente, porque no hay una declaración de que es inocente, simplemente no lograron demostrarte que tú fuiste el homicida. Y en paralelo, en la vía civil por reparación del daño moral, que lleva otras reglas procedimentales diferentes, lo condenan al pago de X cantidad de millones de pesos como responsable de la muerte de la esposa. En un asunto se violó el procedimiento y fracasó. Entonces, cuando estas formalidades quedan en manos de personas que deben estar suficientemente preparadas y que aquí lamentablemente todavía no las tenemos, hay gran preocupación de qué va a pasar con el destino de los juicios orales. Pero por otro lado, tienen una gran ventaja. En la inmensa mayoría de estos juicios se permite el arreglo entre víctima y ofendido, o entre el agente del delito y la víctima, o el agente y los ofendidos por el delito. Y hacia allá tiende fundamentalmente a procurar que con celeridad haya una audiencia de conciliación, que pueda haber un arreglo, y una vez hecho el arreglo ya se toman otro tipo de previsiones y se cerró el caso. Es decir, por una parte la justicia se va a alivianar de muchísimos casos. Todos estos que llegan a un arreglo ya no constituirán juicios. Y por otro lado, pues tiene que haber mucho más jueces para atender el número de juicios que sí se lleguen a dar. Está ya desde hace años funcionando el sistema oral adversarial en algunos estados de la República, pero la inmensa mayoría no los tiene y estamos ya a unos cuantos días de iniciar esto. Ministro Moni, nos llama Rosa María Hernández. ¿Los derechos humanos de qué sirven a los ciudadanos? Dejaron libre a un secuestrador asesino que mutiló mujeres. ¿Para eso sirven los derechos humanos? Juan Valente Salazar, los derechos humanos no sirven, solo sirven para que los corruptos sean más corruptos. Un hombre que viola los derechos humanos de otro debería perder sus derechos. Y esto, ministro, bueno, evidentemente es una señal clara de cierta desesperación en la sociedad. Pero me parece que abre la puerta a una pregunta interesante respecto a cómo es que este debido proceso se lleva con un ambiente de corrupción innegable en México.
la corrupción afecta a los cambios de los cuales hemos estado hablando, afecta al propio debido, lo pone en riesgo, o por el contrario, este esfuerzo por fortalecer el debido proceso limita la acción de la corrupción. Desde luego, primero las manifestaciones muy entendibles, hay un resentimiento social generalizado frente a estas noticias. Yo no conozco a detalle los casos. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde también estoy como consejero, se le acusa de atender fundamentalmente a delincuentes más que a los ciudadanos que cumplen con todos sus deberes y que no le causan problemas a la sociedad. Pero también los delincuentes son personas y también tienen derechos humanos. Entre otros derechos humanos está de que sean juzgados por juez competente cumpliendo las formalidades que la ley establece. No todos los detenidos son delincuentes, son presuntos responsables. Está por aclararse todavía la situación. Personalmente conozco muchas sentencias absolutorias en donde no se logró demostrar que el detenido sea culpable. Hay otros casos donde la víctima dice, él fue y yo estoy seguro, pero esto mismo tiene que darse bajo las condiciones y formas que la ley establece. Entonces, el debido proceso es garantía para todos nosotros. No puede haber un cateo sin orden previa, sino a cualquier hora del día o de la noche llegan y se meten a nuestra casa a buscar lo que se les ocurra, o inclusive a poner cosas que también se ha dado para después de allí fincar responsabilidades. La autoridad policíaca hasta ahora en su actuar comete muchas irregularidades, a las cuales todos estamos expuestos. El debido proceso nos protege con una eficacia aceptable de este tipo de acciones irregulares. Entiendo el sentir airado de personas que dan por hecho que eran responsables y que a pesar de eso se les dejó absueltos. La otra parte de la pregunta me perdí, Héctor. En la parte de la corrupción. Si el sistema de corrupción que rodea o que nos rodea en México es innegable, afecta al debido proceso, o por el contrario, si el debido proceso, como con los refuerzos que se han hecho, sirve para combatir la corrupción. Me decían amigos míos que están muy enterados del nuevo procedimiento que nos va a proteger inclusive de la corrupción. Por ejemplo, ya no se va a poder detener a personas, ya la formal prisión va a ser excepcional. Entonces los llamados sabadazos y otro tipo de detenciones arbitrarias serán desalentadas totalmente. Ya hay muchos casos donde una persona dice, ese me robó y agárrelo, y la policía sin mayor investigación lo aprende, y luego resulta que ese no era. Esto pasa también con frecuencia. Y de eso es lo que nos trata de poner a salvo el debido proceso. Ahora, la corrupción es una lacra social tremenda. Tiene un costo económico altísimo y un costo de prestigio institucional terrible también. La Barra Internacional de Abogados tomó la decisión de hacer una encuesta mundial de corrupción y yo personalmente me sorprendí al darme cuenta que los casos de corrupción judicial están en todo el mundo y por las mismas causas. Las mismas causas, que son 3 o 4 fundamentalmente. El cohecho, ofrecer dinero al servidor judicial para que nos trate de manera distinta a los demás. Desde conseguir
en vez de firmar cada semana, cada 30 días, o que me dejen firmar 2 meses adelantados porque tengo que hacer un viaje, y todo esto va corrompiendo al sistema. Pero la forma más generalizada de corrupción en el mundo es el cohecho. Es decir, ofrecerle dinero al servidor judicial para obtener una resolución como yo la quiero. La segunda en importancia es el tráfico de influencias, particularmente políticas. Quienes ejercen un puesto político importante, y sobre todo cuando estos mismos políticos tienen la facultad de nombrar jueces o de ascenderlos, tienen un gran ascendiente sobre ellos. Y entonces suelen hacer llamadas para crear favoritismo. Otro caso que se está dando en mucho menos proporción, pero que lamentablemente en México lo hemos ya empezado a vivir, es la amenaza. La amenaza a través de organizaciones criminales que presionan ya de esta manera para obtener la resolución favorable. Y otro es cuando el servidor judicial es proactivo para agenciarse de fondos. Esto es la extorsión. La extorsión que hace el servidor público frente al justiciable para decirle, mira, te puedo poner una fianza de 500,000 pesos y te vas a estar aquí un mes o más, pero también te la puedo poner de 50 si para eso tú me correspondes con tal cantidad. Esta es la extorsión. Todas estas formas se dan en el mundo. Yo quiero hablar bien del Poder Judicial Federal al que pertenecí, porque hay mecanismos de vigilancia a los jueces, de control de selección, de requisitos de calidad, de vigilancia permanente, que nos tienen en este gran poder del Estado mexicano, el Poder Judicial Federal, tranquilos en el tema de corrupción. Pero en México conviven muchos órganos de administración de justicia y la gente no nos distingue, no distingue al juez municipal, del juez estatal, del juez federal. Y luego hay otras jurisdicciones como la del trabajo, de las cuales también se señalan casos muy graves de corrupción. Ya viene una propuesta del presidente de la República para generar un sistema nacional de administración de justicia que nos asegure una calidad estandarizada de todos los jueces de México. Fue las últimas que mandó al Senado de la República el presidente bajo la denominación de Justicia Cotidiana y Sistema Nacional de Administración de Justicia. Así es, ministro. La verdad es que los mexicanos, si es que nos toca ir a algún juicio, ya sea penal, laboral, administrativo, civil, de cualquier índole, tenemos miedo porque no sabemos si realmente es un juez imparcial, ¿no? Como que luego, lamentablemente estamos, como usted dijo, acostumbrados a decir, no, pues consíguete un abogado nuevo. Bueno, conoce a no sé quién y sabe hablarle al oído al juez, o sea, no confiamos mucho, no solo en el Poder Judicial, es algo, como usted, es generalizado en muchas instituciones, pero es bueno esto que nos dice que pues el Consejo de la Judicatura pues se la pasa evaluando constantemente el desempeño de estos jueces. Yo le quiero comentar, analizando esto del debido proceso, creo que estamos en un círculo vicioso del que yo le voy a preguntar si ve alguna buena propuesta o alternativa para salir adelante. ¿En qué consiste? Nuestras leyes son exigentes para la autoridad. Hay que cumplir muchos requisitos para hacer bien las cosas.
tanto de los elementos policíacos, tanto del Ministerio Público, de los jueces. Son muy exigentes nuestras leyes. Lo que tienen que hacer es una receta muy meticulosa de qué sí tienen que hacer, qué no tienen que hacer y en cuánto tiempo lo tienen que hacer. Y por el otro lado, tenemos servidores públicos de todo tipo. Hay unos muy buenos que la verdad arriesgan su vida, sacrifican horas que podrían estar con la familia y que realmente tienen un gran amor por su trabajo, por los valores que estos conllevan por México, pero también tenemos, lamentablemente, estos servidores públicos que no están bien capacitados, que no ganan bien y ante cualquier ofrecimiento no dudan en aceptarlo, de tal forma que creo que hemos caído en un círculo vicioso donde la ley nos exige demasiado a los servidores públicos y está bien que nos exija, pero no se ha capacitado suficientemente a todos estos elementos que tienen que participar en este proceso para que realmente sea un círculo virtuoso, que es a lo que se aspira. Exigirle mucho a los que van a impartir justicia, a los que van a detener, pero también que estas personas estén bien capacitadas, estén bien pagadas, que sepan lo que hacen. Y entonces el que es víctima, pues no tiene nada que ver, dice, pues yo qué culpa tengo de que lo hayan o golpeado o que o extorsiones, o sea, yo qué culpa tengo como víctima que el sistema no funcione. Y aquí es lo que le pregunto, ¿ve alguna forma, alguna propuesta para mejorar esto que les está pasando a los elementos policíacos, a la representación social, a nuestros jueces en todos los niveles, desde cuestiones federales hasta en un municipio? Pues se hacen esfuerzos. Viene la reforma constitucional anticorrupción. Entiendo que habrá un periodo extraordinario de sesiones ya se aprobó la constitucional, viene la ley reglamentaria que seguramente va a establecer nuevas formas de control a los servidores públicos. En el tema de capacidad es indispensable. Muchos estados tienen ya su escuela judicial, igual que la tiene el Poder Judicial de la Federación. La remuneración condigna al servicio que los jueces prestan a la sociedad es indispensable y de todos los colaboradores de la Administración de Justicia. Cuando se tienen problemas económicos, ni se desempeña la función con tranquilidad de ánimo y el servidor se vuelve muy susceptible al cohecho para nivelar su presupuesto. Esto ha sido en México una se otorgan su bono. Tradición, ¿no? Esto ha sido en México una tradición muy lamentable. El sistema de juicios orales pone, como les decía yo hace un momento, al juez de cara a la sociedad. La audiencia es pública, allí se ventila el caso y allí se pronuncia el juez. El juez que va a resolver es nuevo, no conoce el caso. Ahí como si fuera un cirujano que llega a hacer una operación especializada, así va a llegar el juez. Ante él se desarrolla toda la audiencia, se formulan las conclusiones o alegatos y a continuación dicta sentencia. Son medidas que preservan. El jurado es un buen medio anticorrupción, el jurado popular, pero lamentablemente en México no funcionó. Somos de naturaleza piadosa, muy bien dispuestos al perdón y luego, aún en conciencia de que el acusado es culpable, el jurado absuelve porque son compasivos. Es un contrasentido. Por eso no nos funcionó en México el juicio de jurados. Hay esfuerzos serios para atacar el problema en todos estos aspectos que usted mencionó.
ética judicial, hay códigos de ética de todos los poderes judiciales de México, hay sistemas de propuestas para los sistemas de remuneración de jueces y secretarios y personal, hay cursos para su mejor preparación. Por ejemplo, en el Poder Judicial hay que hacer un curso de 1 año para poder aspirar a ser actuario. Ya se es abogado recibido. Y cuando yo era actuario me decían que era cartero sin título. Pero hacer bien una diligencia es importantísimo. Claro. Una diligencia de emplazamiento mal hecho, a la larga echa al suelo 2 o 3 años de trabajo en un juicio. Hay sistemas de vigilancia, hay una Secretaría de Vigilancia en el Consejo de la Judicatura, y también hay sistemas de estímulos. Se reconoce al mejor magistrado del año, se le entrega una medalla en ceremonia pública, etcétera. Pero la impresión social generalizada es que también los poderes judiciales están afectados de corrupción. No lo podemos negar. Y hay que hacer mucho para recuperar o alcanzar la confianza que las instituciones merecen. Señor ministro, en 1 minuto y para terminar prácticamente esta entrevista, ¿cuál sería el principal reto que tenemos que enfrentar en cuestión de justicia en México? Para 1 minuto se me hace mucha pregunta, pero lo vi en una película que se llama Hoguera de Vanidades, donde Morgan Freeman es el juez y termina él frente a los litigantes, dice: a nuestra sociedad le está faltando algo muy importante que nos liberaría de muchos de estos problemas. Decencia, señores. Decencia. Tenemos que ser honestos, decentes, y con esto ganaríamos mucho todos. Qué rica respuesta, ¿no? Decencia, integridad, honestidad. Qué rico y qué una respuesta muy concreta. Muy concreta. Y yo creo que a todos nos hace falta, en cualquier ámbito, sí, que nos desempeñemos esa decencia, esa honestidad por lo que hacemos, y con eso pequeñito que es tan grande, podríamos cambiar tantísimas cosas en este México que tanto queremos. Ministro, le agradecemos muchísimo. Yo creo que lo vamos a invitar más seguido. Hay muchísimos temas de qué hablar. También la Suprema Corte ha dado mucho de qué hablar últimamente, y nos encantaría poder volver a verlo, que nos comparta un poquito de pues todas las experiencias que tiene, todo lo que pues en su mente pues ha aprendido, ha juzgado. No es fácil ser juez, nada fácil ser juez. Hay que tomar decisiones. Y como dice, a veces los mexicanos somos muy complacientes, ¿no? Pero un juez, pues eso, tiene que aplicar justicia, y justicia es lo que pues también esta comisión quiere promover: respeto a los derechos humanos y justicia. Y nosotros nos vemos el próximo sábado, igual a las 12. Le agradecemos mucho que nos haya escuchado, agradecemos a todo el equipo aquí de producción, a Aldo, a Roberto, Miguel, Héctor, muchísimas gracias, ministro. Se me quedó una frase en el tintero, ¿vale? Todavía. Con esa cerramos. Cierra don Felipe Tena Ramírez su libro de Derecho Constitucional con una frase que dice: nunca el hombre se parece tanto a Dios como cuando juzga a sus semejantes. Con eso nos quedamos y nos escuchamos la semana entrante en Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hasta luego. Esto fue Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.